Canal Supercrack Estrella presenta Los seres de sombra. Experiencias reales. Aquí te muestro unas alucinantes imágenes de estos seres de sombras captadas por mí en Google Earth, donde vemos un ser de sombra que se cruza con el coche, aunque siempre cabe la duda de que sea un efecto óptico. Las imágenes son de un lugar montañoso de México. Recuerda que estos seres se hacen visibles con dispositivos de cámaras. Se trata de un fenómeno paranormal, que se presenta por lo general en las noches y que mucha gente ha tenido a manera de encuentro con este tipo de seres de sombra, también denominados hombres de sombras o gente de sombras, shadow people en inglés, y que son, como su nombre lo indica, entes que se pueden visualizar como siluetas, al parecer humanas o humanoides obscuras, negras, suelen no percibirse con rasgos a detalle. Es decir que generalmente no tienen o parecen no tener ojos, boca, nariz, etc. En muy pocos casos se ha reportado que tengan ojos brillantes y suelen ser de color rojo o amarillo. Casi siempre se presencian como seres bidimensionales, como lo son las sombras, y su silueta puede ser clara, nublosa o desenfocada, distorsionada y barra o vaporosa. Parece que no tienen peso, que vagan, que están en otra dimensión, aunque a veces se mezcla con la nuestra. Su energía y esencia al parecer carece de masa. Casi siempre se quedan parados, sin moverse. ¿Quiénes son estos misteriosos seres? ¿De dónde vienen? ¿Qué buscan? Suele confundírseles con almas en pena o espíritus que regresan del más allá. Algunos piensan que son demonios vigilantes. Según muchos testigos, su movimiento suele ser rápido y extraño, pareciendo brincar, evaporarse, materializarse a veces. La gente de sombras son presencias sobrenaturales que suelen desintegrarse, y luego de desaparecer, vuelven a hacerse visibles, pero casi siempre se dejan ver por poco tiempo. Los testigos que han contado sus experiencias, coinciden en sentir miedo, amenaza, y en algunos casos, acoso sexual. La gente que ha tenido más de un encuentro con los hombres de sombra, piensa que es perseguida por estas enigmáticas entidades que parecieran ser malignas. El misterio ha estado presente en nuestra sociedad, en todo el mundo y desde hace mucho tiempo. En Francia, en el año de 1887, el escritor Guy de Maupassant escribió La Orla y trató el tema de estos seres de sombras. Ya a principios del siglo pasado, se tuvieron registros más sólidos de estas experiencias sobrenaturales. Se les llamó seres de sombras en el año 1953 por un programa de radio de los Estados Unidos de América, que trató el tema a nivel ficción. Y en las últimas décadas los reportes han ido creciendo mucho. Cada vez son más las personas que aseguran haber visto a los llamados hombres sombra o en inglés, shadow people. Que son, como su nombre lo indica, sombras que por lo general se aparecen en los dormitorios de la vivienda o en una calle cualquiera, generalmente de noche. No confundir este término con aquellos supuestos seres llamados incubus, que atacan a las mujeres, o sucubos, que atacan a los hombres, pues estos últimos, suelen ser agresivos y atacar a las personas por lo general mientras estas duermes. Según testimonios de personas que han sido víctimas de estos espectros, los ataques por lo general suelen tener una connotación sexual. El caso de los hombres sombra o los shadow people, es distinto. En la mayoría de casos, estos no suelen atacar a las personas, simplemente se quedan parados allí, tal vez al pie de la cama, o a veces caminan pero sin atacar a las personas, aunque sí, desde luego, asustarlas. No obstante, son pocos los testimonios de personas que aseguran que hayan tenido algún tipo de contacto o comunicación con estos seres, simplemente se dicen que los ven y que les da pavor este tipo de encuentros. Para mayores detalles, los testimonios nos hablan de sombras sumamente oscuras, es más se dice que la luz no puede aclararlas. Asimismo, estas sombras dejan entrever una figura o silueta humana, por lo general dan la sensación de que son hombres, son figuras altas y grandes y de ojos rojos en unos casos, y en otros amarillos. En este caso son muchas las teorías en el terreno de lo paranormal que tratan de explicar el origen de estos seres. Se habla desde entes como pueden ser los típicos fantasmas o espíritus que pueden vagar por una vivienda o por una calle, y que se manifiestan como una sombra. Sin embargo, otros creen que puede tratarse de seres de otras dimensiones, e incluso, algunos señalan que son algún tipo de manifestación extraterrestre. Los hombres del sombrero. Esta es una versión algo distinta de los llamados hombres sombras. Se trata de los hombres del sombrero o Old Man en inglés, esto porque si bien tienen las características de los típicos hombres sombra, la diferencia es que estos suelen llevar un sombrero antiguo, de copa, además de una capa. Estos tampoco son peligrosos, salvo el terror que puede producir encontrarse con uno de ellos por supuesto.
Algunos señalan que son sumamente altos, que incluso, cuando se les ve en una habitación, se les ve encorvados pues su cabeza suele llegar hasta el techo. Otros testimonios aseguran haberles visto el rostro, u otras características de su cuerpo, los mismos que aseguran tienen apariencia de cadáveres. En este caso y tal como sucede con el tema de los hombres sombra o Shadow People, las teorías sobre este ser son muchas y están relacionadas a figuras espirituales, demonios, seres extraterrestres o personas de otras dimensiones. Evidentemente todo esto solo se puede discutir en el terreno de lo místico y lo paranormal, y no hay manera de probar o no la existencia de estos seres. Sin embargo, los testimonios de personas que aseguran haberse topado con estas extrañas entidades son muchos y muy populares. Voy a poner algunos que pude leer en internet. Raúl cuenta. Yo nunca me he encontrado con estos hombres sombra pero mi madre sí. Tengo 15 años y mi madre 42. Cuando yo tenía 8 años mi madre, su pareja, y mi hermana vivíamos en un piso bastante grande y agradable. Había una mancha extraña en el suelo del salón pero lo habían tapado con una alfombra y ya está. Voy al grano. Mi madre asegura que una vez estaba tirada en el sofá, viendo la televisión y notó una silueta completamente negra y extraña en la puerta de la habitación. Ella no le da importancia al principio pensando que era Peter, su pareja, pero de la nada la silueta se desvanece. Ella le pregunta a Peter si había sido él echándole una broma pero él se estaba bañando en el momento del incidente. Ella ha aguardado hasta ahora para contarme porque temía que me traumatizara o me volviera paranoico o algo por el estilo. Ella asegura haber visto aquella silueta y ahora me dedico a recolectar información sobre qué pudo haber visto mi madre. Gracias y saludos. Relato de Almudena. Yo tengo 15 años y me pasó algo similar. Estaba durmiendo en mi cama y de repente desperté pero no me podía mover, no podía hacer nada. Tampoco podía hablar. A un lado mío estaba parada una persona con capa negra y sombrero de copa. No le podía ver el rostro, este se le veía oscuro, solo le vi sus manos, que eran blancas, parecía que me observaba. Tenía los brazos estirados hacia adelante y las palmas de las manos las tenía hacia arriba. Por más que lo intentaba no podía hacer nada. En ese momento sonó mi móvil y la persona desapareció y por fin pude moverme. Lo más raro es que miré el celular y no había ninguna llamada perdida ni una alarma, miré la hora y eran las 3 de la mañana. Esto me pasó hace 2 días. Tengo miedo. Hola. Soy Roberto y tengo 21 años. Hace 6 años aproximadamente desperté cerca de las 3 de la madrugada y me fui a la cocina por un vaso con agua. Para estar en la ventana de la cocina, es necesario pasar por un portón, una reja, en fin, es casi imposible. Pero esa noche estaba parada una sombra negra que solo se quedó ahí, inmóvil. Era, aparentemente, un hombre altísimo, con un sombrero plano, una especie de gabardina y un bastón con joyas que brillaban discretamente, a pesar de que no se podía distinguir algún rasgo de su rostro, ni detalles en su vestimenta. En ese momento pensé que solo era mi imaginación combinada con el sueño, no le di importancia y regresé a dormir. Una semana después llegó un familiar de visita, el cual afirmaba haber visto la misma figura, en el mismo lugar y a la misma hora. Vaya usted a saber qué, o quién, nos observaba en ese momento. Carlos dice. Una vez me encontré con uno frente a mí. Tenía una especie de túnica de oscuridad con capucha y se asomaban unos ojos algo rojos. Solo se limitó a mirarme y cuando me animé a inclinar la cabeza en forma de saludo, siguió haciendo lo mismo. No me molestó en absoluto, pues no tenía ninguna postura de superioridad o agresividad. En cierto modo era una presencia agradable, hacía compañía. Estaba en paz, si se puede decir así. Después desapareció, sin más, y no volví a verlo. Laura relata. Yo nunca he visto nada parecido, pero anoche recordé un episodio muy raro que me ocurrió hace como 9 años con mi hermana. Fui a pasar el fin de a casa de mis padres, allí compartía habitación con mi hermana. Pues bien, a eso de las 4 de la mañana me despiertan los gritos de mi hermana llamando a mi madre. Entra mi madre y enciende la luz, yo me enfurruño y me tapo la cabeza con el cabecerón, las oigo hablar y oigo a mi madre abrir armarios. Me quito la almohada y la veo mirando debajo de la cama. Mi hermana está de pie encogida y me dice que ha visto un hombre sentado en mi cama mirando hacia la suya. La verdad no le hago mucho caso y ellas se van y yo me duermo. Al día siguiente mi hermana me dice con más detalle que despertó de repente y estuvo viendo al individuo durante 10 minutos. El tío estaba sentado justo al borde de mi cama y mirando hacia la suya sin moverse. Era como una sombra oscura, ella llegó a percibir que tenía las manos sobre las rodillas e incluso que estaba un poco hundido en mi cama.
Se quedó inmóvil de miedo esperando a que fuese una alucinación, pero el tío seguía allí después de un buen rato, así que se acojonó y empezó a gritar hasta que vino mi madre. Y así miles de comentarios que coinciden mucho entre ellos. Algunos escépticos creen que quienes han presenciado a estas entidades, lo han hecho en un período de transición del sueño y no ha sido algo real, o bien que sufren de alucinaciones y son estos desórdenes de la mente los que provocan el falso avistamiento. Otros que no creen en gente sombra opinan que la gente que los ha visto pudo haber estado drogada. Pero obviamente en los registros, todas esas explicaciones racionales queda asentado que sería una minoría de los testigos, pues la mayoría no encaja en esas circunstancias. Algunos creyentes en este fenómeno de la parapsicología, creen como se ha dicho, que son espíritus pudiendo ser sombras obscuras humanas o incluso amorfas, a veces casi invisibles. Otros han reportado que las figuras no son humanas sino animales o demoníacas. Dentro de los reportes, también existen muchos que coinciden en señalar que se trata de hombres altos que parecen llevar un sombrero. Se cree que pueden cambiar su forma y que también pueden ser vistos por animales. Existen teorías de que estos seres de sombras están cerca de algunas personas y las acechan aunque se muevan de lugar, y otras plantean que estos seres se encuentran en lugares específicos, algunos malditos, y que no buscan a una persona en particular, por lo que podrían ser vistos, por ejemplo, por varias personas que lleguen a ese lugar. Las siluetas pueden ser aterradoras también por su energía, a veces toman formas más específicas como de monjes, por ejemplo, que parecieran llevar una capucha. En general y de acuerdo a la creencia, no debe de confundírseles con fantasmas o espíritus, debido a que su forma es muy distinta. Por lo general los seres de sombras, como ya se ha dicho, son oscuros y sin rasgos, y en el caso de los espíritus suelen ser transparencias de luz, con rasgos más claros del ser humano. Por lo que los primeros, las sombras, no se cree que sean personas muertas, sino otro tipo de misteriosas entidades que a veces atacan físicamente a sus víctimas. Algo muy característico es que estos seres de sombra han sido vistos en muchas ocasiones sobre la imagen de un espejo, a veces cerca, de pie, otras pasan corriendo por atrás de la gente que se observa en reflejo de los espejos. Los encuentros a veces son fugaces, pero otras persisten y se convierten en eventos terroríficos. Se dice que estos seres podrían estar alimentándose del aliento de las personas que buscan su alma, o bien que se alimentan justo del miedo o terror de la gente que los ve. ¿Vampiro astral? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.